Has oído hablar de Débora, has estudiado a Esther, pero ¿y si te dijera que la profetisa más audaz y firme de toda la Biblia no es la que la mayoría celebra? ¿Quién es ella? Su nombre es Hulda. Sí, Hulda, un nombre enterrado bajo siglos de silencio, escondido en solo unos pocos versículos, y sin embargo, portador de un fuego profético tan poderoso que incluso el rey Josías, el rey más justo de su generación, tembló ante sus palabras. Cuando se descubrió el sagrado libro de la ley, la persona a la que consultaron no fue Jeremías, ni Sofonías, fue a ella, y esa sola decisión derrumbó todo lo que creíamos saber sobre la autoridad espiritual, el género y el llamado divino. ¿Por qué la eligió Dios y por qué la hemos ignorado? Porque la verdad es impactante e incluso incómoda. Hulda no solo entregó un mensaje, ella era el mensaje. En una era patriarcal, Dios pasó por alto a los profetas varones para hablar a través de una mujer cuya obediencia cargaba el peso del juicio y del destino. Y quizás la verdad más desconcertante de todas, su historia no es solo una nota al pie histórica, es un espejo que se alza ante nuestra propia generación. Podría ser que los profetas ocultos estén surgiendo de nuevo, que Dios esté volviendo a confiar en los improbables para proclamar su palabra innegable. Y si tú, como Hulda, has sido preparado en silencio para un momento que nadie vio venir, si eso resuena profundamente en tu espíritu, te invito a dejar un 767 en los comentarios ahora mismo, no como un número, sino como un acuerdo profético de que los silenciados volverán a hablar y los ocultos serán honrados. Cada 777 es una declaración de que Dios aún habla a través de aquellos que el hombre pasa por alto. Y a cada alma hermosa que ha apoyado esta revelación con un super thanks, sepan esto: no solo están ayudando a resucitar voces como la de Hulda para un tiempo como este. Gracias. Ahora mantente cerca, porque lo que sucede a continuación en la historia de Hulda cambiará por completo tu comprensión de la autoridad profética. El rollo está abierto, el rey está esperando, y el cielo está a punto de hablar a través de la voz menos esperada. Comencemos. Hulda, la mujer sin miedo que cambió el destino de Israel. En el corazón del antiguo Jerusalén, una ciudad vibrante con el bullicio de los mercaderes, el golpeteo de los burros y el espeso aroma del pan especiado flotando entre callejones atestados, vivía una mujer como ninguna otra. Su historia no comenzó con una fecha marcada ni con un nacimiento celebrado. Ningún cronista registró la hora en que llegó. ¿Por qué? Fue porque era una mujer en una época en la que las vidas de las mujeres rara vez se escribían, o porque las citas divinas no pueden ser encerradas en los rollos ni calendarios humanos. Su nombre era Hulda. Nació en un tiempo en que la fe se había desvanecido hasta volverse folclore. Los cantos de los profetas ya no resonaban en las calles. En su lugar reinaba el silencio sobre lo sagrado. Era una era en la que la gente aún levantaba los ojos al cielo, pero no con esperanza, más por costumbre que por creencia. Jerusalén antaño, la joya de la corona de David, era ahora una ciudad herida que cojeaba entre las ruinas de dinastías caídas. Los ecos de los reyes justos habían desaparecido, reemplazados por los sonidos distantes de cinceles y martillos, mientras los obreros intentaban lentamente reconstruir lo que siglos de rebelión habían destruido. Piedra a piedra, muro a muro, la estructura física de la ciudad se restauraba, pero algo más profundo seguía roto. El espíritu de Jerusalén, el corazón mismo de su llamado, estaba agrietado, y de esa grieta se había escapado la santidad. En el centro de la ciudad se erguía el templo, o más bien
lo que quedaba de él. Antaño, la morada del Todopoderoso donde el fuego descendía y la gloria reposaba, ahora permanecía descuidado, cubierto de polvo. Su silencio no era santo, era vacío. El arca había desaparecido, los sacerdotes se habían vuelto negligentes y las escrituras, el mismo aliento de Dios, estaban enterradas literalmente, olvidadas entre los muros. ¿Cómo pierde una nación su templo? No solo el edificio, sino la reverencia que lo hacía estar vivo. En las sombras de sus patios derrumbados se habían levantado otros altares. Ídolos tallados de madera de oro sin vida ocupaban los mismos espacios donde una vez el incienso a Yahvé había perfumado el aire. Los ritmos sagrados estaban rotos. El sonido de la adoración había sido reemplazado por la rutina y el ritualismo, o peor aún, por el silencio de la idolatría. Se habrían aburrido del Dios que se negaba a actuar por demanda. Es inquietante, ¿no? Qué fácil resulta convertir un lugar santo en solo otro monumento. Y mientras tanto, el pueblo seguía con sus días, algunos recordando, la mayoría olvidando. Pasaban frente a las puertas del templo, pero ya no temblaban, ya no preguntaban, ya no esperaban revelación. Lo divino se había vuelto ordinario. Y tal vez esa era la parte más peligrosa de todas. En un mundo así, ¿puede algo verdaderamente sagrado sobrevivir? ¿Puede la presencia de Dios aún hallar una forma de hablar cuando incluso su casa ha sido abandonada? Y en medio de esa sequía espiritual, Hulda creció silenciosa, gentil, pero con una gravedad extraña en el alma. Era el tipo de niña que parecía notar la tristeza en el viento, que podía oír el dolor en el silencio. No lo aprendió de libros ni de rabinos. Era como si su espíritu estuviera sintonizado con la frecuencia misma del cielo. ¿Cómo carga una joven con el peso de lo invisible? ¿Cómo alguien tan ordinario se convierte en un recipiente de lo extraordinario? Se casó con un hombre llamado Shallum, digno, fiel y discreto. Su oficio era cuidar los vestidos del rey, una labor tanto real como contenida. No era guerrero, ni sacerdote, ni profeta, solo un hombre encargado de ropas. Juntos hicieron su hogar en el segundo distrito de Jerusalén, un barrio recién reconstruido cuyo nombre susurraba renovación, aunque la mayoría ya había olvidado cómo sonaba la esperanza. Y aún así, Hulda seguía siendo invisible para muchos. No se alzaba en los atrios del templo declarando visiones. No debatía en las puertas ni escribía rollos, pero escuchaba. Oh, cómo escuchaba. No solo con los oídos, sino con el espíritu. Su alma podía atravesar palabras y discernir lo que los ojos no podían ver. ¿Qué sucede cuando la verdad más poderosa se susurra a través de la vida más silenciosa? Sin buscarlo, sin conocer el peso de ello, se convirtió exactamente en lo que el cielo necesitaba en aquella hora decadente: una voz clara en un mundo contaminado. Una voz que no se eleva por volumen, sino por claridad. Una voz no de ruido, sino de verdad. Y uno se detiene a pensar, ¿aún sabemos reconocer tales voces? ¿O nos hemos vuelto también sordos a lo divino en nuestra búsqueda de distracción? La hora se acercaba en que lo invisible sería convocado, lo olvidado sería recordado, y la mujer del fondo se convertiría en la boca del cielo. Mientras tanto, detrás de las puertas ornamentadas del palacio, donde el oro relucía en los muros y la tradición colgaba como un peso en el aire, un joven rey se sentaba inquieto en un trono que no había construido. Su nombre era Josías, y aunque aún estaba en los primeros años de su reinado, algo dentro de él se agitaba con desasosiego. El peso de la herencia presionaba su espíritu como una prenda que no encajaba. Miró a su alrededor los rituales, los sacerdotes,
las reliquias de un sistema quebrado, y comenzó a preguntarse, ¿acaso habían confundido la rutina con la rectitud? ¿Eran las cosas santas aún verdaderamente santas o se habían vuelto representaciones vacías, ecos de fe sin sustancia? Este anhelo profundo por la verdad lo impulsó a actuar. Ordenó reparar el templo, una decisión que parecía noble en la superficie, pero que dentro del diseño del cielo fue un detonante. Porque entre las grietas olvidadas de piedra y las sombras del abandono, se hizo un descubrimiento, algo que estaba a punto de cambiar el destino de toda una nación. Mientras tanto, en la ciudad, los susurros giraban alrededor de una mujer. Su nombre, pronunciado con una mezcla de asombro y cautela, Hulda, no se parecía en nada a los místicos que agitaban las manos y observaban el humo ascender esperando respuestas del cielo. No manipulaba signos ni buscaba atención. Mientras otros dependían de gestos, incienso y presagios vagos, Hulda miraba directamente al presente con una claridad inquietante, como si sus ojos pudieran atravesar las distracciones, perforar la fachada y cortar las capas del miedo y la falsedad. Su visión no se fijaba en las nubes del futuro, golpeaba el tuétano del presente. Era como si poseyera una especie de visión espiritual de rayos X, de esas que hacen que la gente se sienta expuesta incluso cuando ella no dice nada. La gente no sabía cómo explicarla. Algunos decían que veía visiones en forma de símbolos. Otros murmuraban que sus sueños traían mensajes escritos en fuego y agua. Algunos juraban que hablaba con Dios, como si fuera un vecino, sentado junto a ella en los escalones al atardecer, sin relámpagos, sin espectáculo, solo el peso de la claridad sagrada. Y lo más asombroso, no vestía ropas ceremoniales, no cargaba báculos ni rollos, sin rituales, sin cánticos, solo palabras. Y cuando hablaba, el aire mismo parecía tensarse. Incluso los hombres que habían burlado 1000 sermones antes guardaban silencio cuando Hulda abría la boca. ¿Qué clase de autoridad es esa la que no exige reverencia, sino que la inspira? Era conocida como profetisa. Un título casi impensable en aquel mundo donde la profecía solía ser pronunciada por hombres envueltos en estatus y formación. Y sin embargo, allí estaba ella en su sencillez, revestida de algo que ninguna mano humana podía confeccionar. En una época en que los falsos profetas gritaban por reconocimiento, Hulda nunca pidió ser vista, pero el cielo la vio. No corrió tras el título. El título la encontró a ella. Y quizás ese sea el verdadero signo del llamado auténtico, cuando tu vida habla antes que tus labios. Mientras tanto, en el templo, el mismo lugar donde lo divino y lo humano estaban destinados a encontrarse, el sonido de los martillos retumbaba como truenos en un cañón. Ya no era el silencio del abandono, sino el ruido de la restauración. El polvo danzaba entre los rayos del sol, mientras los obreros subían escaleras, alzaban piedras y raspaban años de olvido de los muros sagrados. Cada golpe del cincel, cada barrido de escoba, era un gesto de arrepentimiento, aunque los trabajadores no lo supieran. En medio de aquel caos sagrado entre baldosas agrietadas y vigas caídas, la historia comenzó a despertar. Fue en un rincón oscuro y olvidado, medio devorado por la sombra y el tiempo, donde Hilcías, el sumo sacerdote, tropezó con algo que no pertenecía a los escombros. Sus manos rozaron la curva frágil de un pergamino. Se detuvo. Lo que encontró no era oro, ni armas, ni ornamentos, sino un rollo tan antiguo que sus bordes se desmoronaban al tocarlo, tan oculto que se había vuelto parte del polvo. Pero en cuanto sus ojos recorrieron la tinta, comprendió que no era un documento cualquiera. Era el libro de la ley, el pacto sagrado transmitido por Moisés mismo.
las propias instrucciones de Dios olvidadas, silenciadas, enterradas. ¿Cuánto tiempo había permanecido allí? ¿Y cómo pudo toda una nación continuar su vida ciega ante su ausencia? El rollo fue llevado con urgencia ante el rey Josías. Él no lo tocó con manos indiferentes. Ordenó que se leyera en voz alta y mientras las palabras resonaban, algo pesado e invisible llenó el aire. No eran palabras que consolaban, sino que golpeaban. Cada versículo impactaba con más fuerza que los martillos que reconstruían el templo afuera, como si el cielo estuviera derribando muros dentro del corazón del rey, más rápido de lo que los obreros podían levantarlos. Con cada frase el rostro de Josías se volvía más pálido, drenado, no por el miedo sino por el terrible peso de la revelación. Habían roto el pacto con su Creador. Las mismas leyes que debían definirlos como pueblo habían sido arrojadas al olvido, no por guerra, sino por descuido, no por enemigos, sino por generaciones demasiado distraídas para recordar. Alguna vez hemos perdido algo sagrado tan completamente que olvidamos que existía allí mismo en el trono hecho para reyes. El corazón de Josías se quebró, no solo por culpa, sino por la tristeza de comprender cuán lejos su pueblo se había alejado. Y aún en ese momento de devastación, no respondió con pánico ni con maniobras políticas. Buscó algo más profundo. Necesitaba una respuesta, pero no cualquier respuesta. Sabía que aquello no era un asunto de palacio, sino un asunto del cielo. Fue entonces cuando alguien sin nombre en la corte, sin rango entre los nobles, pronunció un nombre que no pertenecía a ninguna de las voces religiosas habituales. No era un sumo sacerdote, ni un profeta veterano del consejo del rey. No era uno de los ancianos con largas barbas, ni con rollos bajo el brazo. El nombre que se escuchó pertenecía a una mujer que hablaba poco pero escuchaba siempre, una mujer cuya discernimiento silencioso había viajado más lejos que el ruido de aquellos que exigían atención. Su nombre era Hulda. Era un nombre sencillo, llevado sin ceremonia, pero el peso de lo que ella portaba por dentro, ningún título podía contenerlo. Su espíritu albergaba algo que el tiempo no podía desgastar, algo que la élite religiosa no podía imitar. Mientras otros se aferraban a los rituales y a las vestiduras, Hulda se había convertido en un santuario viviente de sabiduría. Y Josías, joven buscador inquieto, no se burló ante la sugerencia. No pidió el nombre de un hombre más calificado. Eso fue lo que lo distinguió. No era como los reyes que vinieron antes, que silenciaban a los profetas y se inclinaban ante ídolos mientras fingían honrar a Dios. Había en el corazón de Josías algo indómito y puro, un santo descontento. Incluso en su juventud, se hacía las preguntas que nadie más se atrevía a pronunciar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se siente vacío? ¿Por qué a nadie parece importarle? ¿Puede un rey ser escogido no por su poder, sino por su hambre de verdad? Y cuando la palabra regresó al pueblo a través de aquel rollo olvidado, Josías no se protegió de ella, dejó que lo rompiera por dentro. Entonces ardió una pregunta. ¿Quién podría interpretar este momento? ¿Quién podría decirle a la nación lo que Dios realmente estaba diciendo? La respuesta vendría de aquella que nadie esperaba, pero que el cielo siempre había sabido. Cuando se descubrió el libro de la ley, no fue solo un momento histórico, fue como si un velo divino hubiera sido rasgado de arriba a abajo y lo que había permanecido oculto por generaciones quedara completamente expuesto. La luz entró, pero no fue suave, fue punzante. El rey Josías no solo escuchó palabras, vio. En un instante todo se volvió aterradoramente claro, las promesas que habían descuidado, los mandamientos
que habían abandonado las advertencias que habían ignorado como ruido de fondo. Era como si la voz de Dios, larga y silenciosa bajo el polvo del tiempo, hubiera gritado de nuevo a la vida a través del rollo, un grito envuelto en escritura, un clamor demasiado antiguo y demasiado santo para ser malinterpretado. Y Josías no pudo dejar de verlo. No buscó excusas, no intentó disimular. En un acto visceral de dolor antiguo, rasgó sus vestiduras reales, un gesto que dijo más que 1000 palabras. No solo sintió tristeza, se sintió responsable. El rollo en sus manos no era una reliquia, era un espejo, y lo que reflejaba era devastador. No había halagos ni filtros, ni orgullo nacional que suavizara la verdad. Lo que lo miraba de vuelta eran los rasgos agrietados de una nación cubierta por el polvo de la idolatría, salpicada con la sangre de la injusticia, envenenada por la desobediencia generacional. ¿Qué hace un líder cuando el espejo no miente? Josías supo que la era de la apariencia había terminado. No podía fingir piedad ni convocar un ayuno público esperando comprar el silencio de Dios. No esta vez. No quería consejos superficiales ni profecías convenientes. Había oído demasiadas veces, así dice el Señor, de labios demasiado fáciles de sobornar. Este momento exigía algo más puro, más afilado, más verdadero. Alguien cuya verdad corriera más hondo que los títulos o el teatro. Alguien que no repitiera la opinión popular, sino que encarnara la perspectiva divina. Entonces, su nombre volvió no con fanfarria no gritado desde los balcones, sino como un terremoto silencioso Hulda. Un nombre que no nació de los rangos sacerdotales ni de linaje palaciego. Un nombre que llegó como un susurro santo demasiado sagrado para ser descartado. Nadie en la corte real interrumpió. Nadie objetó. Ni siquiera los sacerdotes más ancianos o los escribas más instruidos. ¿Por qué? Porque la autoridad que ella llevaba no era política, era espiritual. El respeto hacia ella no nacía del miedo, sino del reconocimiento. Sabían lo que ocurría cuando Hulda hablaba, la claridad seguía. Ella no adulaba a los reyes, no envolvía las reprensiones en metáforas suaves, no vendía acceso profético como los falsos videntes que llenaban sus bolsillos con halagos. No actuaba. Sus palabras eran limpias, exactas, a veces incómodas, pero siempre innegables. Era el tipo de verdad que no necesita adornos. Simplemente se sostiene como fuego sobre la tierra preguntando, ¿puedes permanecer aquí también? ¿Puede una voz ser tan clara que incluso los gobernantes más altos se inclinen para oírla? Y si fueras Josías, ¿podrías confiar en las palabras de alguien sin linaje sacerdotal alguno? Josías no dudó. Escogió a 5 hombres, no cualquiera, sino su círculo más confiable, sacerdotes conocedores de lo sagrado, escribas expertos en el lenguaje antiguo, oficiales con autoridad real. No eran mensajeros de una visita casual, eran portadores de reverencia. Los envió al 2.º distrito de Jerusalén, al lugar donde vivía Hulda, lejos del centro del poder, pero más cerca del centro de la verdad. El trayecto desde el palacio hasta el 2.º distrito no era largo en distancia, pero en espíritu era pesado, casi sagrado. Los 5 hombres caminaban no como enviados del rey, sino como portadores del clamor de una nación. Cada paso pesaba con urgencia no pronunciada. No era una simple visita, era una misión que la historia o el cielo recordarían. El rollo que llevaban no era solo pergamino, era fuego sellado en tinta antigua y latía en sus manos como algo vivo. Jerusalén, bulliciosa como siempre, pareció contener el aliento al verlos pasar. El sonido de sus sandalias sobre la piedra resonaba más fuerte de lo normal, como si hasta la ciudad escuchara. Algunos giraron la cabeza, otros
Simplemente se detuvieron como si una corriente invisible se moviera por las calles rozando la piel de aquellos sensibles al espíritu. En una casa silenciosa escondida entre el polvo y el murmullo cotidiano, Hulda alzó la vista, no con alarma, sino con una expresión que oscilaba entre la quietud y la certeza. No sabía qué había ocurrido, pero sabía que algo había cambiado. Algo había entrado en la atmósfera, una presencia, no del tipo que sacude la carne, sino la que hace temblar el alma como un leve terremoto distante. La sintió antes de oírla. Luego vino el sonido, el ritmo lento de sandalias, acercándose a su puerta, medido, pesado, inevitable. 5 hombres. Sus túnicas llevaban el polvo del palacio, pero sus rostros, el peso del momento. Al llegar, no hablaron de inmediato. Se quedaron allí sin saber si debían tocar o si la puerta se abriría sola. El silencio entre ellos era espeso, tenso. Finalmente, uno levantó la mano. Un golpe, luego otro. El sonido seco del puño contra la madera resonó no fuerte pero profundo, casi hueco, casi simbólico. Era el tipo de golpe que no solo pide entrada, anuncia cita divina. La puerta se abrió con un chirrido. Hulda estaba allí, no sorprendida, no apresurada. No corrió con cortesías, ni retrocedió por temor. Simplemente apareció envuelta en la sencillez del lino y el aceite, su mirada firme, intemporal. Uno por uno, miró a cada hombre a los ojos y en ese intercambio algo pasó entre ellos. Reconocimiento. Como si ella hubiera estado esperando y ellos siempre hubieran sabido que la hallarían. No se intercambiaron títulos. Nadie explicó la misión. Ella asintió una sola vez, no por cortesía, sino como una invitación silenciosa, y los dejó entrar. El aire dentro de su casa era denso, lleno de quietud. El aroma del aceite ungido se mezclaba con el polvo seco del pergamino antiguo. La luz se colaba en haces largos y delgados por las ventanas, lo justo para ver, no para distraer. No había desorden, ni ruido, ni tiempo. Era un espacio fuera de los relojes de los hombres. El mundo exterior desapareció cuando cruzaron el umbral, y allí en el centro de aquel silencio sagrado le entregaron el libro. Nadie explicó nada, nadie pidió nada. No suplicaron misericordia, ni intentaron anticipar sus palabras. Solo la miraron 5 hombres de poder y posición, esperando a una mujer que no necesitaba ninguno de los dos. Su silencio no estaba vacío, era reverente. Era la pausa antes del cambio del viento, la quietud antes de que hablara la tormenta. Hulda tomó el rollo con manos que no se movían como las de una erudita ni una reina, sino como las de quien sostiene algo vivo. Sus dedos recorrieron el pergamino antiguo, lentamente, con reverencia, como si acariciara la piel de un corazón, aún palpitante bajo la tinta. El rollo no temblaba, pero el aire a su alrededor sí cambió. Se sentó, leyó. Nadie habló. Sus labios se movían sin sonido, formando sílabas enterradas en el polvo. Sus ojos se entrecerraron, no por duda, sino con la mirada de quien no solo lee, sino ve. No solo las palabras, sino lo que late detrás de ellas. Capas invisibles para la mayoría, reveladas solo a quienes el espíritu prepara para soportar el peso de la revelación. Era como si las palabras se levantaran del pergamino para encontrarse con ella, y ella las recibiera. Y entonces el silencio terminó. Cerró el rollo con firmeza, no como un final, sino como un comienzo. Se levantó no lentamente ni con dramatismo, sino con un poder sereno que hace que la tierra misma lo note. Cuando abrió la boca, su voz no se elevó como un grito, pero llenó la habitación como un trueno que no pide permiso. No hubo grito, pero algo rugía debajo. Sus palabras rompieron el aire. Dios no estaba complacido. El juicio no vino envuelto en enigmas ni suavizado por ceremonia.
Sus palabras cayeron como hierro sobre piedra. Jerusalén, la ciudad, una vez vestida de pacto, había vuelto su rostro. El pueblo, los gobernantes, los sacerdotes, todos se habían alejado tanto que el hedor de su rebelión había llegado hasta el cielo. Y el cielo estaba respondiendo. No los protegió de la verdad. No suavizó la ira divina con rodeos poéticos. Habló de las consecuencias con la precisión de una espada. El mal hecho en secreto y en público, la idolatría, la injusticia, el abandono del pacto había llegado a su límite. No será ignorado, dijo. No pasará desapercibido. El juicio no estaba solo por venir. Ya había comenzado. Jerusalén cosecharía lo que había sembrado, y nada, dijo, podría detenerlo ahora. Entonces hizo una pausa. Solo un respiro, pero el aire se llenó de misterio. Sus ojos se suavizaron. Un cambio santo pasó por ella. Inhaló profundamente como si captara algo susurrado solo para ella. Y entonces un nombre rompió la tormenta del juicio. Josías. Aún había misericordia para él, porque su corazón había temblado, porque sus ojos habían llorado al escuchar la verdad, porque no se escondió tras el poder ni la apariencia, sino que permitió que la palabra de Dios lo hiriera profunda y justamente, porque tu corazón fue tierno, declaró, y porque te humillaste ante el Señor serás librado de ver la ruina que vendrá. Moriría en paz. No viviría para ver el humo elevarse desde la ciudad que intentó restaurar. Sería reunido con sus antepasados antes de que el juicio descendiera en plenitud. Los 5 hombres quedaron inmóviles. Sus palabras, afiladas como eran, parecían gemas sagradas cayendo en sus manos. Pesadas, hermosas, irreemplazables. No las escribieron, pero las llevaron grabadas en la memoria, cada sílaba cincelada como piedra en sus mentes. Habían llegado con un rollo, pero se marchaban con una revelación. Lo que no sabían, lo que ni siquiera Hulda dijo en voz alta, era que ese momento no era el final de la profecía. Era solo el comienzo de algo mucho mayor. Y el cielo ya había empezado a pasar la página. Cuando los 5 mensajeros regresaron al palacio y repitieron ante Josías cada palabra que la profetisa había pronunciado, la sala no estalló en ruido, cambió de temperatura. Era como si el aire mismo dentro de los muros reales contuviera el aliento. El peso del juicio colgaba pesado, pero dentro de él había algo inesperado. No suavidad, no escape, sino misericordia, y no para la nación ni para los líderes en conjunto, sino para un solo hombre, el rey. Los presentes esperaron a que Josías hablara, pero él no dijo nada, no al principio. Se quedó de pie en el centro de la cámara con el rollo en la mano, la mirada baja, y el silencio lo envolvió. No era el silencio del orgullo ni de la parálisis, era el silencio que cae cuando un alma ha sido realmente vista por Dios. Ninguna pretensión permanecía, ninguna máscara real podía sobrevivir a un momento así. El mensaje de Hulda había sido claro: la destrucción vendría, el juicio ya estaba en marcha, pero no en la vida de Josías. Sería librado no porque ofreciera sacrificios, ni porque llevara una corona, sino porque su corazón se había quebrado con sinceridad. Dios había visto caer las lágrimas, no sobre el polvo de la ceremonia, sino sobre la tierra de la autenticidad. Y Dios respondió no con reversión, sino con una pausa divina. ¿Qué clase de arrepentimiento mueve la mano del cielo, no para detener el juicio, sino para demorarlo? Josías no celebró, no se retiró a sus aposentos aliviado, no gritó victoria, ni agradeció a Dios por protección personal, ni siquiera señaló a los reyes anteriores, aunque pudo haberlo hecho. Después de todo, no fue Josías quien introdujo los ídolos en el templo.
No fue él quien silenció a los profetas o profanó las cosas santas. Pero Josías no puso excusas. En cambio, rasgó algo más que sus vestiduras reales. Rasgó su propio corazón. Y en ese desgarro, algo eterno se abrió. Comprendió algo que otros no vieron, que cuando el cielo hace una pausa, aunque sea por un instante, crea una ventana en el tiempo. Y esa ventana, aunque breve, era lo suficientemente amplia para que la historia cambiara. La destrucción no fue cancelada, pero sí pospuesta. Y en esa demora sagrada, Josías vio una oportunidad divina y actuó, sin vacilar, sin comités, sin esperar el momento conveniente. Josías convocó a los sacerdotes, a los ancianos, a los oficiales, toda la estructura espiritual del reino. Reunió al pueblo de cada rincón de Jerusalén, desde el más joven hasta el más anciano, y los llevó al lugar que habían olvidado, el templo. El mismo templo que una vez había resonado con la gloria de Dios, ahora restaurado pero aún cargado con la memoria del abandono. Fue allí, dentro de esos muros sagrados, donde el rey hizo algo que pocos en la historia se habían atrevido a hacer. Leyó en voz alta todo el libro de la ley. No lo delegó, no lo resumió, no lo recortó. Se mantuvo de pie ante una nación que aún parpadeaba bajo el peso de la verdad profética y elevó su voz, página tras página, mandamiento tras mandamiento, promesa tras promesa, advertencia tras advertencia. Su voz, resonando a través del atrio, se convirtió en una antorcha que cortaba la niebla de generaciones. No solo leyó las palabras, las encarnó. Con cada versículo que pronunciaba, el pueblo empezó a ver algo más que tinta sobre pergamino. Vieron cuán lejos se habían desviado, no a través de acusaciones, sino de reflejos. Era como ver una lámpara revelar el polvo en los rincones de una habitación olvidada. La vergüenza surgió, pero también la claridad, y más que nada lo vieron a él, Josías, no señalando con el dedo, no exigiendo arrepentimiento desde la distancia, no gritando al pueblo que mejorara. Él ya lo estaba haciendo. Se había despojado de las ilusiones reales, se quedó descalzo en su convicción y dejó que la verdad lo cortara primero. No los llamó al cambio, cambió delante de ellos. Y entonces ocurrió algo extraordinario. No solo escucharon la ley, la sintieron. No solo temieron el juicio, vieron un camino de regreso. Porque cuando un rey se inclina, el pueblo ve que ellos también pueden levantarse transformados. No siguieron su voz porque fuera poderoso. Lo siguieron porque su transformación era real. Y es entonces cuando comienza el verdadero avivamiento, no en el volumen de una orden, sino en la vulnerabilidad de un líder que la vive primero. Desde ese momento, Josías se movió con la fuerza de un hombre despertado. No tomó la profecía como una advertencia para conservar la paz de su propio reinado. La recibió como una comisión sagrada. Inició una reforma que sacudió los cimientos mismos de la nación. Con sus propias manos y bajo su autoridad, derribó altares falsos, no en secreto sino ante los ojos del pueblo. Rompió ídolos, destrozó los postes de acera y redujo los templos paganos a polvo. Lo que otros habían dejado en pie durante décadas, él lo erradicó en pocos días. Entró en ciudades olvidadas y profanó los bosques sagrados no con adoración, sino con destrucción justa. Ningún rincón de Israel quedó intacto. Desde las colinas hasta los valles limpió la tierra como un hombre que lava una herida profunda. ¿Y por qué? Porque una mujer se atrevió a decir lo que el cielo había grabado en sus huesos. Una mujer cuya voz no tembló ni siquiera ante los reyes. Mientras Josías libraba guerra contra el compromiso y purgaba la tierra de corrupción espiritual, otras voces comenzaron a levantarse. Voces encendidas, voces pesadas con carga divina,
Jeremías, aún joven pero tronando con la fuerza de una tormenta, caminaba por las calles como una espada hecha carne. Sus palabras no consolaban, herían. Cada frase era un espejo frente a una nación obstinada. Sus rollos goteaban verdad. Sus lágrimas se mezclaban con profecía. Lloraba mientras advertía, amaba, mientras lamentaba. Sofonías también permaneció firme en espíritu, hablando con un tono capaz de estremecer incluso los corazones más indiferentes. Predicó juicio, pero también una esperanza distante, una chispa más allá de las llamas. Su voz llevaba el sonido del ajuste de cuentas divino. Su mensaje nunca fue fácil, pero siempre fue necesario. Eran profetas forjados en sufrimiento, ungidos en fuego, elegidos no por fama, sino por obediencia. Sus nombres resonarían a través de las generaciones. Sus rollos se convertirían en escritura, y aún así, en medio de la tormenta de proclamaciones y advertencias, permanecía otra presencia, una presencia más silenciosa, una mujer que no necesitaba gritar para ser recordada. Hulda no buscó ser vista en la multitud, no luchó por un lugar entre los profetas, no escribió lamentos, ni proclamó ruina en las calles, no desafió públicamente a falsos profetas, ni pidió fuego del cielo. Pero era imposible ignorarla. ¿Por qué? Porque su autoridad no venía del volumen, sino de Dios. No escribió un libro como Jeremías. Su nombre no ocupa capítulos ni llena pergaminos. No se alzó sobre montañas para invocar fuego como Elías, ni marchó a los palacios con desafíos públicos como los profetas del espectáculo. Su historia no está empapada en confrontación, sino sellada en obediencia. Y sin embargo, cuando abrió la boca, la historia se curvó alrededor de sus palabras. Solo un mensaje, solo un momento, pero resonó a través de los siglos como si se hubiera repetido 1000 veces. Eso bastó, y hasta los profetas más venerados, los que habían visto visiones y escuchado ángeles, sabían esto: lo que Hulda hablaba venía directamente del trono de Dios. No necesitaba repetirlo. No buscaba reconocimiento. Sus palabras no resonaban por ser fuertes, sino por ser verdaderas. No era una mujer que buscara el reflector. No perseguía plataformas ni posturas para el aplauso. La fama no significaba nada para ella. La posición no tenía poder sobre su espíritu. Caminaba por las calles de Jerusalén como un susurro tejido en el tapiz de la ciudad presente, pero inadvertida, hasta que un día el cielo señaló y dijo: «Esa es». Y cuando llegó el llamado no tembló. No tropezó buscando las palabras correctas. No ofreció frases ensayadas ni intentó impresionar. Simplemente obedeció. Era algo raro, inusual, sagrado. No hablaba por impulso, ni hablaba solo porque podía. Hablaba solo cuando el cielo movía sus labios, y cuando lo hacía el aire mismo, parecía detenerse para escuchar. No tenía multitudes siguiéndola. No había rollos con su nombre. Ningún monumento, ningún séquito, ningún milagro escenificado, pero de algún modo su influencia se extendía como perfume sutil pero inolvidable. Permanecía mucho después de que su voz se apagara. Quienes escuchaban sus palabras no podían explicar del todo lo que habían sentido, solo sabían que algo dentro de ellos había cambiado. Era como si el tiempo mismo se detuviera, los relojes humanos se interrumpieran, para que Dios pudiera entrar en el momento y hablar a través del vaso que había preparado en silencio. No era ruidosa, no era dramática, pero cuando hablaba, Dios sonaba como ella, y eso bastaba. Hulda se alzaba entre gigantes, Jeremías, Sofonías, los grandes profetas del trueno, y las lágrimas, y nunca intentó igualar su estatura. No imitó su fuego ni se encogió bajo sus sombras. Simplemente permaneció exactamente donde Dios la había plantado. Ni más,
ni menos. Era exactamente lo que Dios necesitaba que fuera. Y mientras sus palabras aún flotaban en el aire como incienso después del fuego del altar, mientras la ciudad intentaba encontrar un nuevo ritmo de arrepentimiento, algo más profundo se gestaba bajo la superficie. Algo no gritado, no declarado, sino sembrado silenciosamente. Porque a veces las mayores revoluciones no llegan con trompetas ni terremotos. A veces nacen en la quietud, en la pausa entre respiraciones, en el eco de una sola voz obediente. Y fue precisamente allí, en ese silencio divino, donde Hulda estaba a punto de dejar su huella más duradera. A medida que pasaban los días, algo curioso comenzó a tomar forma en silencio, casi con timidez, como el rocío que se forma al amanecer. El nombre de Hulda, antes vinculado únicamente a un momento de profecía, empezó a extenderse más allá de ese instante. La gente seguía hablando de las palabras que había pronunciado, pero cada vez más hablaban de lo que ella representaba. Ya no la recordaban solo por lo que dijo, sino por quién era. La describían no con la reverencia habitual hacia los profetas, sino con la ternura que uno reserva para los lugares seguros. No era una celebridad, no era un símbolo de poder. Era algo mucho más raro, un alma cuya sola presencia te hacía sentir más cerca de lo sagrado. No era solo una profetisa, era como si su propio ser se hubiera convertido en una extensión viva de la palabra. No solo leía el libro de la ley, lo encarnaba, no de manera forzada ni como un acto piadoso, sino con la integridad fluida de una vida completamente rendida. Sus gestos, sus silencios, sus respuestas, cada uno de ellos parecía entretejido con algo eterno. La gente decía: «Ella no solo habla la verdad, ella es la verdad caminando entre nosotros». Hulda se convirtió en un símbolo, uno que iba más allá de las palabras. Su vida era el mensaje. No necesitaba repetir su profecía. Su silencio predicaba más fuerte que muchos sermones. Cuando caminaba por la ciudad, la gente no corría a saludarla, pero la observaba, no por espectáculo, sino por presencia. Incluso su quietud tenía significado. Algunos decían que estar en la misma habitación que ella era como estar en un lugar santo. No era ostentosa, no era fría, pero todo en ella, su mirada, su postura, su contención, llevaba el aroma del cielo como un templo viviente donde Dios no tronaba, sino que simplemente habitaba. Y poco a poco, la gente empezó a notar algo aún más precioso: consistencia. Era la misma en el silencio que en la confrontación, la misma al hablar con reyes que al escuchar a los niños. Lo que decía y lo que hacía eran una sola cosa, y en una época donde la fe se había vuelto espectáculo y la religión una representación, esa clase de integridad parecía casi un milagro. Algunos decían que mirar a Hulda era como abrir un rollo. Había capas de historia, de sabiduría, de fuego y de quietud. Podía ser firme sin miedo a picar como una abeja cuando el momento lo exigía, pero su firmeza nunca era cruel. Era medida, empapada de discernimiento, nunca separada de la compasión. Y cuando guardaba silencio como solía hacerlo, la gente escuchaba más atentamente, porque de alguna manera su silencio pesaba más que los discursos de los hombres que gritaban para ser oídos. Incluso la manera en que te miraba o el tiempo que tardaba en responder parecía cargado de significado. Le recordaba al pueblo algo que habían olvidado: Dios no necesita audiencia para actuar. Y sin planearlo, sin construir un ministerio ni hacer declaraciones sobre sí misma, se convirtió en un punto de referencia. La gente no la buscaba por fama. Venían porque confiaban en ella. Su voz había cortado el ruido una vez, pero su carácter
Siguió hablando mucho después de que el eco se apagara. Los sacerdotes la consultaban. Los funcionarios la respetaban. El pueblo común buscaba su consejo, no porque fuera ruidosa, sino porque estaba arraigada. Nunca abandonó su rincón silencioso en el segundo distrito y, sin embargo, su influencia se extendía desde el palacio hasta los escalones del templo y los hogares cotidianos de quienes aún anhelaban saber si Dios seguía hablando. Y sin embargo, su historia no terminó allí, porque bajo toda la reforma, bajo todo el arrepentimiento y la reconstrucción, había una tensión que nadie podía nombrar del todo. Flotaba en el aire como la humedad antes de la tormenta. Una sensación extraña, como si algo siguiera enterrado bajo la superficie, como si el juicio hubiera sido aplazado pero no disuelto. Incluso mientras el templo era restaurado y la ley releída, había algo inacabado. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, muchos lo sentían. Hulda debió sentirlo también, pero después de hablar se retiró. Volvió al silencio del que había nacido. Regresó a su aceite, a sus rollos, a su disciplina de escuchar. No buscó más momentos, no dio segundas palabras, no fundó un movimiento, simplemente retrocedió. Y de alguna manera su ausencia dijo más que lo que muchos profetas dicen en toda una vida. No escribió otra línea, no asistió a otra reunión, no se presentó en otra corte, pero su presencia permaneció como un rastro de perfume en una habitación mucho después de que alguien se ha ido. No podías señalar dónde estaba, pero sabías que había estado allí. Se había vuelto parte de la atmósfera sagrada. Había dejado una marca que no necesitaba ser nombrada para ser recordada, porque a veces el legado más duradero no proviene del volumen de tu voz, sino de la pureza de tu obediencia. Mientras tanto, el rey Josías se movía con la urgencia de quien comprende que el tiempo ya no es un lujo. Su determinación era casi visible, grabada en las líneas de su rostro, marcada en su andar, en la manera en que decidía y ordenaba. No esperó consenso, no se detuvo por aplausos, marchó hacia los lugares altos donde los ídolos habían reinado durante generaciones y los derribó con su propia convicción. Los templos paganos fueron vaciados, los altares destruidos, los rituales que alguna vez se susurraron en la sombra fueron expuestos a la luz del día y prohibidos. Ordenó que el pueblo escuchara el libro de la ley, no una sola vez, no como ceremonia, sino una y otra vez, como si la repetición pudiera deshacer años de olvido. Era como si creyera que mientras siguiera moviéndose, limpiando, purgando, podría expulsar el mal de la tierra con sus propias manos. Y el pueblo, algunos lo siguieron fieles incluso entre lágrimas, escucharon la ley, acudieron a las asambleas, inclinaron sus cabezas, pero otros simplemente observaban. Permanecían quietos entre la multitud con los brazos cruzados y los ojos silenciosos, porque el arrepentimiento colectivo nunca llega con la misma fuerza. Algunos corazones arden al instante, otros se esconden detrás del ritual. Algunos son traspasados por la verdad, otros imitan la obediencia esperando que nadie note su duda. Por fuera, el reino comenzó a parecer restaurado. Las festividades regresaron, los sacrificios se reanudaron en sus tiempos señalados. Los sacerdotes ocuparon sus puestos, las trompetas fueron pulidas, el humo volvió a subir desde los altares, y por un breve periodo la paz descendió. Pero era un tipo de paz que descansaba solo en la superficie, como aguas tranquilas sobre una corriente profunda e inquieta, porque la verdadera paz no se sostiene en rituales, requiere transformación. Hulda lo sabía, no necesitaba volver a aparecer para confirmarlo, lo había sentido incluso antes de entregar su mensaje,
Había algo no resuelto en el aire, y aquellos con ojos al cielo, los que aún miraban los cielos como los antiguos profetas, podían sentirlo también. Algo pesado aún flotaba sobre Jerusalén. No se movía como el viento de una tormenta. Permanecía, como una gran nube hinchada de advertencia, el tipo que tarda en romperse. Aunque Hulda ya no aparecía en los tribunales, ni en las discusiones del templo, su presencia no había desaparecido. Se sentía en lugares donde sus pies ya no tocaban. Su nombre aún se susurraba en las plazas, se mencionaba en los hogares junto al fuego. Algunos repetían sus palabras como una cuerda en medio de la tormenta, aferrándose al único mensaje que había hecho temblar el cielo. Otros, simplemente, vivían con una pregunta que no podían apartar. Si todo se está haciendo bien, ¿por qué este temor sigue dentro de mí? Era un tiempo extraño, una disonancia sagrada. Y tal vez lo más curioso de todo fue esto: cuanto más tiempo pasaba, más crecía el recuerdo de Hulda. Su influencia no se desvanecía, se profundizaba, se asentaba en las grietas de la ciudad como humo sagrado. Vivía en los muros del templo, en los corredores del palacio, en los corazones de los que aún buscaban sentido. Era como si su voz pronunciada una sola vez hubiera quedado sellada en la piedra misma. Y entonces algo inesperado comenzó a llamar la atención. Un antiguo detalle arquitectónico, ignorado por años, empezó a despertar curiosidad. Al sur del complejo del templo, desgastada por el tiempo y las pisadas, había una serie de antiguas escaleras de piedra. No tenían nada extraordinario a la vista, solo escalones erosionados, desiguales, descoloridos. Pero esos peldaños habían sido recorridos por generaciones, por fieles y por incrédulos, por los quebrantados y los esperanzados, por pies que subían cargando corderos, rollos, oraciones. Y ahora esos mismos escalones comenzaron a llevar su nombre, no por decreto, no por placa, sino por memoria, por reverencia, por aquellos que susurraban: aquí caminó ella. Allí al sur del templo estaban las puertas de las que ningún guía hablaba en voz alta, las menos mencionadas, no doradas, no imponentes, no forradas de plata, ni perfumadas con incienso. Carecían del esplendor de los atrios de Salomón o de la majestad de la entrada oriental, pero no eran menos sagradas. Estas eran las puertas usadas por los olvidados, por peregrinos, que venían de caminos polvorientos, por obreros, que no traían ofrendas, sino preguntas pesadas, por los sin nombre, que solo querían acercarse. Y con el tiempo, estas puertas comenzaron a recibir un nuevo nombre, uno que nunca fue grabado en decreto, ni proclamado por sacerdotes, ni declarado por corona o consejo. Aún así, el nombre perduró. Se las llamó las puertas de Hulda. Nadie sabe con certeza quién lo dijo primero. Tal vez comenzó como un susurro, una frase casual entre dos ancianas en el mercado, o un niño preguntando por dónde habría caminado la profetisa. Pero como toda verdad auténtica, creció. Los susurros se convirtieron en recuerdos, los recuerdos en reverencia, y la reverencia en tradición. Estas puertas, alguna vez solo una entrada para los inadvertidos, se transformaron en un umbral hacia la memoria sagrada. Tal vez el pueblo las llamó así porque su nombre se negaba a morir, o tal vez porque esas puertas siempre habían acogido a los que el mundo pasaba por alto, y fue precisamente a esas almas a las que Hulda habló con más claridad. Ella nunca profetizó por prestigio, nunca habló para impresionar reyes. Sus palabras siempre buscaron a los humildes, a los hambrientos, a los de corazón quieto, que aún sabían escuchar a Dios. Y así, esas puertas se convirtieron en un símbolo, no solo de ella, sino del Dios que servía, un recordatorio de que el Todopoderoso
puede levantar a cualquiera desde cualquier lugar con cualquier historia y escribirlo en el centro de su relato, que Él elige no solo desde los tronos, sino desde las calles laterales, no solo desde los altares, sino desde los hogares perfumados de aceite en el segundo distrito, que puede tomar a una mujer sin título y darle un mensaje capaz de mover reyes, reformar un reino y resonar por generaciones. Con cada pisada sobre esas piedras gastadas, su memoria se renovaba, no como leyenda, sino como verdad viva. Una mujer que no necesitó púlpito para hablar con poder. Una mujer que no necesitó vestiduras para portar gloria. Una mujer que no buscó la historia, pero se convirtió en parte de ella a través de la obediencia y la fe envuelta en fuego. Las madres contaban su historia a sus hijos, no como mito, sino como legado. Los ancianos encorvados y de cabellos plateados pronunciaban su nombre con el mismo peso que antaño reservaban para los patriarcas. Y hasta los eruditos, aquellos que alguna vez la habían descartado con cejas alzadas y silencio cortés, comenzaron a admitir que hay verdades que no pueden medirse solo con pergaminos. Lo que empezó como una puerta se convirtió en un testimonio, un umbral no solo hacia el templo, sino hacia la memoria, la reverencia, lo sagrado. Y así permanece las puertas de Hulda, no porque ella las haya nombrado, sino porque las cruzó, y el cielo nunca lo olvidó. Pero había algo extraño, algo curiosamente ausente en una ciudad tan llena de memoria, tan abarrotada de nombres grabados en piedra y de héroes honrados en tumbas. Nadie sabía dónde estaba enterrada Hulda. No había tumba con su nombre, ninguna inscripción tallada, ningún monumento que declarara «Aquí yace la profetisa», ninguna lápida tocada por el tiempo o flores dejadas por manos agradecidas. Era como si después de cumplir su propósito, hubiera desaparecido entre los pliegues de la historia misma no olvidada, sino suavemente absorbida por el tiempo, como un susurro guardado en la eternidad. Y sin embargo, su desaparición no disminuyó su presencia. Al contrario, amplificó el misterio, porque hay algo sagrado en una vida que termina sin aplausos, algo eterno en un siervo que termina su tarea y se retira sin pedir reconocimiento. Lo que no tiene un final escrito se convierte en una pregunta sagrada, y las preguntas sagradas nunca mueren. El tiempo siguió, el templo cambió, los reinos se levantaron y cayeron, los reyes vinieron con sueños y se fueron con remordimientos. El pueblo vagó y regresó, tropezó y reconstruyó como olas que chocan y retroceden en la misma orilla generación tras generación. Pero sobre Hulda solo silencio, ninguna visión posterior, ninguna palabra final, ningún registro de su último aliento, ninguna ceremonia de despedida o procesión fúnebre, nada dejado en tinta o piedra, y aún así siguió viva, en la memoria, en el aliento, en la reverencia, en el tipo de legado que no puede enterrarse porque nunca fue hecho para la tierra, porque lo que se hace en obediencia pura, sin ego, sin ambición, sin ruido, no muere, solo cambia de forma. Hulda se volvió una presencia demasiado poderosa para ser borrada, no porque luchara por ser recordada, sino porque su vida había estado completamente alineada con el tiempo del cielo. No fue llevada por multitudes, no fue envuelta en alabanzas públicas, era como una brisa después de una tormenta invisible, pero innegable, como una chispa que se esconde bajo las cenizas, negándose a extinguirse. Incluso los eruditos, los que miden la escritura por capítulos, versículos y citas, reconocen que su ausencia es inusual, y es precisamente esta ausencia la que atrae a la gente. La línea inconclusa, la falta de cierre, el silencio repentino después del trueno, los hace preguntar una y otra vez:
¿A dónde fue? Algunos dicen que murió en paz como el rey Josías, honrada por Dios con un final silencioso. Otros creen que vivió mucho más de lo que cualquiera esperaba, guiando a la siguiente generación, no con profecía sino con presencia, discipulando no con sermones, sino escuchando, observando, susurrando sabiduría tras puertas cerradas. Pero la verdad nadie lo sabe. Y tal vez ese sea el punto, porque Hulda nunca fue sobre el espectáculo. Nunca necesitó hacer una salida. No preparó una escena final. Nunca pidió una última palabra. Apareció cuando el cielo la necesitó. Habló cuando Dios le dio aliento. Y cuando el mensaje fue entregado, dio un paso atrás, como una vela apagada después de iluminar el camino. Y en ese silencio final habló más de lo que 1000 discursos podrían decir. No todas las historias terminan con una corona o una tumba. Algunas historias terminan con una pregunta, y algunas preguntas llevan la voz de Dios mucho después de que el profeta se ha ido. Es algo extraño cómo algunas voces llenan habitaciones con volumen y aún así desaparecen sin dejar rastro, mientras otras hablan solo una vez y siguen resonando a través de los siglos. Hulda fue de ese segundo tipo de voz. Nunca necesitó una plataforma. Nunca pidió un púlpito. No ansiaba aplausos. Todo lo que necesitaba era la verdad y el valor para decirla. Eso es lo que da poder a su historia. Eso es lo que mantiene su nombre vivo, incluso sin un final escrito. Dijo lo que necesitaba decir y volvió al silencio. Pero el silencio nunca la tragó, la preservó. Su historia termina exactamente como comenzó, con sencillez, con autoridad tranquila y con misterio. Sin telón final, sin multitudes gritando su nombre, sin despedida dorada. Ese nunca fue su camino, y tal vez ahí fue donde se reveló su mayor fuerza. No esperó a que el mundo la viera antes de obedecer. Simplemente hizo lo correcto en el momento en que más importaba, sin necesitar que nadie lo notara. Su obediencia no brilló o ardió, constante, firme, y por eso su llama todavía parpadea en la memoria de la historia, negándose a apagarse, y en ese final suave yace una de las lecciones más intensas que jamás enseñó: que la voz de Dios no siempre viene envuelta en espectáculo. A veces llega en silencio a través de alguien sin título, sin séquito, sin plataforma pública. A veces llega a través de una mujer en la que nadie contaba, a través de alguien ordinario que simplemente elige escuchar. Hulda nos enseña que ser usado por Dios no se trata de ser visible, se trata de estar disponible. Él no elige según el carisma o el currículum. Él elige según el corazón. También nos recuerda que no es la cantidad de palabras pronunciadas lo que da peso a la vida, es el peso de las palabras mismas. Un solo mensaje, solo uno, cambió el curso de un rey y de un reino. Un momento de verdad, dicho sin miedo, se grabó en el fundamento de toda una generación. Eso es lo que hace la obediencia cuando se alinea con el tiempo divino. Sobrevive a los imperios. Hulda nos muestra que el valor no siempre se ve como gritar desde los tejados. A veces, el valor es decir lo que nadie más está dispuesto a decir, especialmente cuando eres el único en la habitación que se atreve a decirlo. Y tal vez la verdad más conmovedora y hermosa de su legado sea esta: aunque no sabemos cómo murió ni dónde fue enterrada, su impacto nunca se desvaneció, porque lo que se hace en obediencia no necesita monumento, se convierte en uno. Nunca pidió ser recordada, pero lo fue, porque una vida vivida con propósito es una vida que el mundo no puede olvidar. Así que cuando te encuentres preguntándote si tu voz importa, si tu historia es demasiado silenciosa, si tu papel parece demasiado pequeño para dejar un legado,
Recuerda a Hulda, recuerda a la mujer que apenas apareció, y aún así, lo cambió todo. Y tal vez eso es lo que Dios todavía busca en nosotros hoy. Menos actuación, más presencia, menos prisa, más escucha, menos ruido, más verdad. Una generación que no persigue reconocimiento, sino que espera el susurro, como ella, como Hulda. La vida de Hulda nos muestra su legado más poderoso, no lo que dijo, sino cómo vivió. No cuán fuerte resonó su voz, sino cuán afinada estaba con el cielo. En un mundo obsesionado con el ruido, la influencia y la exhibición, ella nos recuerda que el foco de atención no define el valor de una vida, lo define la obediencia. La obediencia silenciosa, valiente. No fue llamada porque gritara, fue elegida porque escuchó. Y tal vez eso es lo que a esta generación le falta, no más micrófonos, sino más corazones que escuchen profundamente antes de hablar. Hulda nunca persiguió la historia, pero la historia la recordó. No construyó un escenario, pero los reyes la mandaron llamar. No pidió influencia, pero sus palabras moldearon el destino de una nación. ¿Por qué? Porque cuando la verdad proviene del corazón de alguien que camina con Dios, no puede ser ignorada, ni entonces, ni ahora. En un tiempo como el nuestro, cuando la verdad se diluye, cuando el miedo mantiene las bocas cerradas y cuando la fe a veces es solo una actuación vestida de vocabulario religioso, la historia de Hulda nos sacude para despertar. Nos llama a un tipo diferente de fuerza. Una fuerza que no actúa sino que obedece. Una fuerza que no busca atención, sino que lleva unción. Una fuerza que no necesita ser vista para dejar un impacto eterno. Y si alguna vez has sentido que tu voz es demasiado pequeña, tu llamado demasiado oculto, tu presencia demasiado insignificante, recuerda esto: así era la de ella. Y el cielo aún la eligió. Que eso sea tu aliento. No tienes que ser famoso para ser fiel. No tienes que volverte viral para ser valioso en el reino de Dios. Lo que importa no es cuántas personas te escuchen, sino si lo que hablas es lo que el cielo está diciendo. Solo eso puede cambiarlo todo. Así que si esta historia despertó algo en ti, si te recordó tu propia fuerza silenciosa, tu llamado tranquilo, o quizá tu necesidad de escuchar más profundamente, no te lo guardes, compártelo. Con un amigo, un familiar, alguien que pueda estar dudando de su propósito, porque alguien allá afuera necesita saber que Dios todavía usa voces ocultas para hacer cosas sagradas. Si este mensaje habló a tu corazón, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima palabra que compartamos. Y si la historia de Hulda te tocó, me encantaría saberlo. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez tus palabras sean la confirmación que alguien ha estado esperando. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo es valioso y oro para que este tiempo juntos haya añadido algo eterno a tu alma. Hasta la próxima. Camina en silencio, escucha profundamente, y cuando el cielo te llame sabrás qué decir